Buenas tardes. Me voy a permitir una breve presentación del personaje. De memoria, de corrido, si se desliza algún error, el propio Alejandro podrá enmendarlo. Hasta donde sé, dentro de 2 días cumplirá 55 años. ¿Sí? ¿Qué día es hoy? Hoy es 3. Ah, sí, muy bien. O sea que el jueves cumplirá 55 años. Nació en la capital federal. Es porteño, pero se me hace que es un hombre mucho más apegado a los afectos que a las geografías. Ha vivido en muchos lugares. Vivió en la capital federal, vivió en La Plata, vivió en Sheffield, vivió en Leeds, vivió en Porto Alegre, vivió en Guanajuato, vivió en Parma, vivió en Monterrey, tal vez haya vivido en Montevideo, no recuerdo bien. O sea que... San Pablo. San Pablo, es un ciudadano del mundo. Pudo haber sido abogado y sin embargo no lo fue, abandonó prematuramente. Pudo haber sido médico, miraba con buenos ojos a la medicina, pero tampoco fue médico. Pudo haber sido un político, allá por los 70, cuando Argentina era un gran crepitar político y todos estábamos de acuerdo en que había que cambiar la sociedad, y en todo caso las diferencias eran diferencias metodológicas, pero desde la derecha a la izquierda creíamos que la sociedad, así como estaba, había que cambiarlo. Alejandro Sabella tenía sus devociones políticas, pero tampoco fue político. La diosa Natura le había dado una zurda prodigiosa, y aunque pudo ser jugador de Racing y pudo haber sido jugador de Boca, finalmente fue jugador de River. Debutó en la primera en el año 74, era el 54, del 53 era quien para mí es uno de los 10 mejores jugadores argentinos que yo he visto, Norberto Alonso. Y a la sombra de ese prodigio, Alejandro se fue ganando un lugar, alternando en River. Convirtió su primer gol en 1975, se lo hizo a Temperley. Y el segundo se lo hizo a Estudiantes de La Plata en el estadio de 57-1. Y yo estuve en la cancha aquel día. Y la rareza de ese gol de Alejandro Sabella estriba en que, siendo él más zurdo que Fidel Castro, lo convirtió de derecha. Después le vamos a preguntar. Fue un slalom de izquierda a derecha. Y todavía recuerdo el derechazo rasante al palo más lejano de Pesano y a la estirada de Pesano, estéril. Estudiantes ganó ese partido 2-1 con un gol de Franco Frasoldati, un muchacho de unos 60 que cabeceaba como si midiera 1,80. Después Alejandro fue a Inglaterra, fue al Sheffield y jugó en el Leeds, y cuando se fue, la crítica más elogiosa decía que era un zurdo prodigioso, y la crítica más antipática decía que era un poco livianito y que se desentendía del juego cuando su equipo perdía la pelota. Parece que entre Inglaterra y Bilardo lo convirtieron, y cuando Sabella viene a Estudiantes en el 82, se convierte en una lujosa abejita por lo perturbadora para los rivales, o en una lujosa hormiga por su manera de trabajar. Y al socaire de su talento y de otros talentos que trajo Bilardo, Estudiantes ganó 2 títulos de forma consecutiva. No se afirmó en la selección argentina, por razones que tal vez vamos a establecer ahora en la entrevista. Después jugó en Porto Alegre, jugó en el Gremio, jugó en Ferro, y terminó en el ignoto Irapuato de Guanajuato, en el ascenso de México. Y examinando internet, se me hizo presente que, sin haber sido ese el mejor Sabella, ya orillando los 35, lo recuerda con un inmenso cariño, por su zurda cautivante y por su sentido profesional y por su honestidad. Después se convirtió en el ayudante de campo de Daniel Pasarela, y así se establecieron, no sé, 2 o 3 lustros de su vida. Y yo sería deshonesto si no puntuara que cuando él se hace cargo de la dirección técnica de Estudiantes de La Plata, escribe un editorial para el diario Olé, y me permito dudar que una persona que durante 15 años casi no había abierto la boca y que había sido ayudante de campo de Pasarela pudiera ser el entrenador que Estudiantes necesitaba en ese momento. Por supuesto, la casilla de Olé se inundó de cartas fastidiadas y fastidiosas de hinchas de Estudiantes, pasándome la cuenta de antemano. Recuerdo que también escribí en aquel francotirador que, para bien o para mal, Alejandro Sabella entraría en el Guinness del fútbol. Un hombre que a los 54 años
toma un plantel de primera división. La historia ya la conocemos. A los 4 meses exactos, él debuta creo que un 15 de julio, en un partido de la Copa Libertadores contra Deportivo Quito. No, un 15 de marzo. A los 4 meses exactos, Alejandro Sabela entra en el Guinness glorioso del fútbol y se convierte en el entrenador del equipo campeón de América. Cuando sucedió esto, un discípulo de él, Matías Vizcay, exjugador de la reserva de River, hijo de Juan Carlos Vizcay, me recuerda a aquel francotirador odioso y me dice: deberías haber consultado a quienes lo tuvimos en las divisiones menores de River, a quienes lo tuvimos en la reserva de River, porque Alejandro Sabela, amén de ser un gran conocedor del juego, es un gran maestro y un gran pedagogo. Y yo le contesté: si tuviera que escribir otra vez de un tipo que a los 54 años toma un equipo de primera división, diría algo más o menos parecido, que para bien o para mal entrará en el Guinness del fútbol, pero seguramente me preocuparía en examinar entre quienes fueron sus dirigidos qué tan grandes son sus calibres para dirigir un equipo de primera división. De allí que yo hago aquí, y aprovecho esta oportunidad, mi mea culpa, y le ofrezco las disculpas a Alejandro Sabela. Lo había hecho en el blanco papel, como corresponde a un hombre cabal, pero ahora la vida me trajo aquí para ofrecerle mis disculpas de forma personal. Una sola cosa más en esta presentación, antes de entrar a las preguntas y las respuestas. Creo que la última vez que hablé con él, antes de esta charla, yo era un blondo periodista de la agencia Telan, tenía 25 años, y él no era este hombre canoso de esas entradas, sino era un hombre más bien pelilargo. Estaba en el vestuario del estadio Chateau Carrera, Estudiantes era campeón argentino, le habían cometido el penal que convirtió el Tata Brown, a Ángel David Comiso, que había debutado ese día, entrando en lugar de un hijo de la casa, Héctor Baley, que fue un jugador de Estudiantes de los 60, y Alejandro estaba tirado contra una pared, cambiándose las medias, sacándose las medias para irse a la ducha. Eran otras épocas, no éramos tantos periodistas. Estudiantes acababa de dar la vuelta olímpica y era campeón. Y le pregunté: ¿qué sentís, Alejandro? Y lo que me dijo se entronca con la mayoría de las declaraciones que formula este hombre que tengo a mi siniestra en los momentos de gloria de Estudiantes de La Plata. Me dijo: le hemos ganado el título a un gran equipo. Hablaba del Independiente de Nito Veiga, pero creo que somos merecedores del título porque, aparte de ser un buen equipo, hemos hecho mucho esfuerzo. Tantos años después, Alejandro Sabela, a la hora de evaluar su presente y su prosperidad, tiene en cuenta estos dos elementos: el respeto por el adversario y el aprecio por el esfuerzo propio. Muchas gracias, Alejandro, te vuelvo a dar la bienvenida. Un aplauso para él, por favor. Buenas tardes. Sos un biógrafo. Muy bien, aparte has sido muy benevolente con mis entradas. Así que te lo agradezco mucho. Y también te digo que, bueno, por suerte, lo digo para dar un toque de alegría, por suerte eran menos los periodistas antes, ahora son demasiados, así que bueno, nos tenemos que adaptar a eso. Te agradezco tus palabras y bueno, muy emocionado y muy contento de estar acá. Siempre digo lo mismo y a veces me parece que soy reiterativo, pero como el público cambia, capaz que no lo han escuchado. Tenemos que ser agradecidos siempre, agradecidos de la vida, agradecidos de repente de haber tenido un don, y yo creo que los que tenemos la posibilidad de estar en un sitial, momentáneamente o no, y que tenemos la posibilidad de que mucha gente nos mire, de que mucha gente nos escuche, sí tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo para los que vienen, de una u otra manera. Tenemos que tratar de tener serenidad en la derrota y humildad en la victoria. Y tenemos con nuestros actos
dar el ejemplo, no ser soberbios y demostrar y pregonar que con trabajo, que con humildad, que con trabajo de equipo, que con solidaridad, las cosas se pueden lograr. Creo que a la larga en la historia nos ha demostrado que individualmente los argentinos somos muy capaces, pero lo que nos falta es lo otro, nos falta eso, conciencia de trabajar en grupo, nos falta magnanimidad, nos falta disfrutar y ayudar de la victoria del otro. Muchas veces la envidia, los celos, el hecho de poner palos en la rueda, el hecho de que el otro no lo haga para esperar mi turno y poder hacerlo yo, es lo que muchas veces pinta a los argentinos. Entonces, creo que se ha demostrado, y Estudiantes es un ejemplo, y disculpen si hay simpatizantes de otras instituciones, pero lo digo en Estudiantes como puede haber sido en otras empresas, por así decirlo, que cuando todos remamos juntos, cuando todos tenemos un mismo objetivo, cuando todos somos solidarios, cuando todos llegamos a ese círculo virtuoso que significa esa alimentación o retroalimentación entre lo que es el individuo y el grupo, que uno alimente al otro y viceversa, se pueden lograr los grandes objetivos. Así que bueno, es lo que nosotros tratamos de hacer, es lo que nosotros tratamos de demostrar, es lo que nosotros hablamos y es lo que muchas veces me dice mi esposa, que a los hijos no se lo educa con las palabras, se lo educa con las conductas y con los hechos. Y nosotros, más allá de lo que es este tema familiar, en lo que es esta vidriera, tratamos de hacer eso, de pregonar con el ejemplo y con los hechos.